presentar yo primero. Yo soy Tania Gómez. Soy actriz de teatro. Aquí vivo en la Ciudad de México y hago también trabajo de gestión en teatro. Tengo como experiencia en producción, sobre todo en teatro independiente. Este, y bueno, Paulina Valderas, que ya está ahorita en Quintana Roo. Y Pau es egresada de la carrera de gestión de espectáculos en el claustro de Sor Juana, es bailarina y ella pues tiene un montón de experiencia también en el show business. Ella trabajó en montajes bien grandes como el Rey León México y bueno, pues ahorita en su faceta playera. Y pues Pau nos va a hablar también un poquito del proyecto, de dónde nace y como cuál es nuestra intención con él. Claro, justo como comenta Tania, ahora yo estoy viviendo en Cancún. Justamente no estoy laborando ya. Acá las cosas con el coronavirus pues se pusieron bastante graves, mucha gente perdió su empleo. Eh, pero encontré que en el no hacer nada podría reencontrarme con mi yo artístico, tomando clases en línea de danza, o sea, entrenando mi cuerpo y también viendo que podemos actuar en el arte de otras maneras. Tomé el curso de gestión con Tania y ahí fue cuando surgió la idea de pues tener un foro donde personas que somos profesionales y que nos dedicamos a la cultura y las artes, pudiéramos dar como nuestro testimonio de muchos temas, ¿no? Muchos temas elegimos arrancar con este, pues por la situación que se está viviendo, pero de pronto hay muy pocos espacios donde personas como nosotros, como ustedes, podemos expresarnos, ¿no? Entonces la idea es dar este espacio para crear también comunidades artísticas, hacer alianzas, ver que hay mucha gente muy profesional con quien podemos contar para en un futuro pues crear mejores eventos y sobre todo sustentables, crearnos un empleo digno y sustentable, que es lo que se merece la cultura y las artes en México. Esa es la razón de que surge el proyecto. Y hoy, que es como nuestro programa experimental, vamos a hablar del COVID y para los que están y no se conocen y se están uniendo y también para los que vamos a platicar y nos conozcamos entre nosotros, voy nada más a presentar rápido que hoy vamos a platicar con Samuel Sosa. Samuel Sosa es productor, es miembro de Recio, que es la red de espacios independientes aquí en la Ciudad de México, y también es miembro del Colegio de Productores en la Ciudad de México. También está Dulce Mariel. Dulce es actriz de teatro, es actriz de cine, también es diseñadora sonora y bueno, su vida el teatro. Está Eunice Gómez, que ella es licenciada en enseñanza de la danza y fundadora de Ballet para el Alma. Y también está Ivette Vergara, que ella es profesional en patrocinios y alianzas para festivales. Y un poco la idea de que estemos nosotros en esta primera sesión hablando de lo que vamos a hablar es porque tanto ellos y Paulina y yo desde otro lugar, pues, pero todos nos dedicamos al arte y por lo menos pretendemos que ese sea nuestro trabajo del día a día y vivimos de eso hoy en día, vaya, de ahí es donde viene nuestro ingreso fundamental, la renta, la comida y pues quiero hacer énfasis en eso, en que los que vamos a platicar hoy vivimos del arte, vivimos del espectáculo. Así es, y bueno, pues decidimos arrancar con el primer tema de moda, porque que nos llegó de sorpresa y es como sacado una película, que es el coronavirus, y cómo nos ha afectado, ¿no? De manera laboral, de manera personal, y pues partiendo de esto, me gustaría que nos compartieran cada uno de ustedes qué estaban haciendo cuando se anuncia la pandemia, qué sucedió con sus proyectos, qué están haciendo actualmente un poquito, ¿no? Entonces, si quieres, comenzamos, Eunice, lo estoy viendo así como lo veo en mi pantalla, entonces, si quieres, comenzamos contigo para que nos platiques un poquito cuál hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido como tu experiencia el coronavirus.
Ok, bueno, pues yo justo me lancé a mi primer proyecto personal en febrero. Este proyecto, bueno, es Ballet para el Alma. Ballet para el Alma es un espacio para, pues para todas las personas que en algún momento hayan soñado con bailar ballet, que no tengan que ser niños porque hay mucho esa idea de que, ay no, ya estoy muy grande, ya no puedo. Entonces, esa es la idea de Ballet para el Alma y también enfocada a tu propio ser, no solo eh, llevar lo que es la técnica a tu cuerpo, sino una profundización más en contactarte contigo mismo y llevar, pues hacer un análisis también del movimiento de la danza clásica con tu propio movimiento existencial. Eso es dentro de las clases de ballet y aparte pues están las experiencias de ballet para el alma que es inspiradas en los ballets clásicos de repertorio, eh, pues con sus historias, hacer una recreación, una resignificación, pero con un contenido hacia tu propio ser, ¿no? Eh, y bueno, ese es a grandes rasgos, que es Ballet para el Alma. Lo inicié en febrero y justo entra lo que es esto del COVID, ¿no? Eh, yo había renunciado ya a mis academias precisamente para darle más empuje a este proyecto y todo. Eh, y de repente pasa esto. Y estaba en medio de un taller para adultos. Por ser el primero, pues nada más había hecho un espacio nada más y apenas estaba en la gestión de lugar, etcétera. Entonces iba como que empezando lentito y de repente pues frenamos todo, ¿no? Actualmente pues continúo dando ese taller, pero en línea y pues vino a dar un giro completo de 180 grados para ir viendo de qué otras maneras poder contactar con la gente y hacer que pues lo que ya estaba empezado pues no vaya decayendo, ¿no? A grandes rasgos. Gracias, Dulce. Dulce, Gracias. cuéntanos un poquito. Pues bueno, mi historia es, yo estaba más ahorita en proyectos de diseño sonoro o asistiendo, digamos, programación de diseño sonoro en QLab. Entonces estaba en varios proyectos al mismo tiempo. Justo cuando pasa, estamos en temporadas. No estaba yo yendo directamente, pero cualquier cosa que se necesitara estaba ahí. Estábamos preparando también una función para el Día Mundial del Teatro en el CENART, de un proyecto que se llama Quemar los Campos, que es una pieza que habla sobre el feminicidio en México. Entonces, pues, estábamos a punto de preparar eso, estábamos viendo también, no me acuerdo, con una nueva, yo estoy en un laboratorio de creación escénica que se llama Teatro desde la Grieta, y justo estábamos como armando el plan para un nuevo espacio. Y bueno, también con Tania estábamos armando un proyecto que está muy padre, que tiene que ver con intervención, digamos, escénica en bares. Y bueno, y ya luego escucharán de él. Y pues bueno, estábamos como más bien cocinando cuando pasa esto. Yo además estaba dando clases, bueno, yo también doy clases, asesorías de inglés, coaching de inglés, etcétera. Eso sí, digamos que sí yo, y eso es lo único que ahorita tengo, ¿no? Porque digo, a distancia es un poquito más fácil. Digo, uno sigue como tratando de ver qué, pero la verdad es que en proyectos de teatro está muy difícil como avanzar cosas, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos también esa es mi historia. Ok, muchas gracias, Dulce. Ivette, cuéntanos un poquito. Hola, híjole, pues yo estoy trabajando en Ambulante, la gira de documentales, este festival itinerante que lleva proyecciones a plazas públicas, universidades, teatros, diferentes recintos. Y justo en 2020 celebrábamos los 15 años del festival. Con mucho tiempo de anticipación, toda la preproducción se trabajó muchísimo en 8 estados y se esperaba como la gran gira que hubiera arrancado el 19 de marzo en Querétaro. Y pues fue muy complicado porque la decisión se tuvo que tomar un par de semanas antes de Querétaro, cuando ya había
pues muchos materiales impresos, que ya había implicado un costo también de estos materiales, ya había vuelos comprados, toda una logística en todos los estados. Y pues fue muy difícil aceptar, como el dar marcha atrás, el poner en receso. En un principio se planteó la posibilidad de, vamos a trazar la inauguración, se supone que era 19 de marzo, vamos a retrasarlo un mes y continuamos. Y al día siguiente fue indicación de dirección como no, todo está detenido, mejor esperemos. Entonces cada día era pues de mucha incertidumbre y la indicación era sigan trabajando, cada quien en sus áreas. Yo llevo el área de patrocinios y alianzas, estoy en contacto en secretarias de Cultura y Turismo de los estados, además de pequeños como grupos restauranteros y hoteleros en los estados. Y sí fue mucha incertidumbre. Al principio, cuando se tomó la decisión, nadie sabía realmente qué iba a pasar. Recuerdo que mi postura en un principio fue como, no, esto va a pasar muy rápido, hemos trabajado mucho, y era como, no, como que una parte de mí estaba en contra de, pues, de que se detuviera, pero en ese momento no había dimensionado, pues, realmente todo lo que implicaba a nivel global. Entonces, pues en ese momento sí fue muy frustrante también porque en la organización hay varias áreas de trabajo con mucha preproducción, que yo creo que también a varios de los colegas en sus proyectos, y más si comenzaste en febrero, era UNICEF, perdón, Sí, estoy poniéndome. Sí, entonces me imagino como todo ese trabajo y de repente te encuentras con esto. Acá desde el festival queríamos empezar un festejo en los 8 estados y sí fue como demos vuelta atrás. Entonces fue un shock, la verdad. Y les digo, en un principio yo confieso, yo estaba un poco en contra y decía, no, hay que seguir la gira y los primeros 2 meses y paramos. Entonces, pues fue un poco también aprender a lidiar con esto, a tener más comunicación con el equipo y bueno, a raíz de esto hemos visibilizado que puede haber otras opciones en cuanto a trabajos internos, que seguramente ahorita en la charla vamos a hablar, como en qué otras posibilidades hay de continuar ese tipo de trabajos. Pero de entrada sí fue difícil, o sea, de ver un equipo de trabajo que lleva meses en preproducción y que estando a 2 semanas de inaugurar, pues se tenga que detener. Eso fue como de primera mano lo que percibí. Perfecto, muchas gracias, Ivette. Y Samuel, continuamos contigo, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, yo formo parte de una estructura relativamente grande que es el Foro Shakespeare y por ende de la casa productora del foro que se llama Shakespeare y Compañía. Y en el momento de que se anuncia la contingencia, bueno, nosotros habíamos recién abierto porque el foro estuvo cerrado más de un año y habíamos regresado a actividades el 8 de febrero y entonces pues no llevábamos ni mes y medio en operación cuando tuvimos que volver a cerrar. Esto implica, bueno, que hay una programación que se está recorriendo, que hay compañías que tenían ya espacio asignado y que tienen que reagendarse en algún momento de la vida. Nuestras propias producciones pues entraron en suspensión de actividades. Teníamos un convenio firmándose con el estado de Guanajuato para llevar obras a León y esto también entró como en un limbo. En fin, han sido como varias cosas las que se nos han detenido, pero principalmente pues teníamos 2 teatros, el 77 y el Foro Shakespeare, que generaban un ingreso diario y vendíamos boletos, ¿no? Y esas que son las 2 principales fuentes de ingreso para una estructura como la nuestra, pues ahorita están frenadas. Yo no he tenido como mucho tiempo todavía de revisar como en mi economía personal qué va a pasar, ¿no? Porque estar al frente de una organización de ese tamaño, pues implica que tengo que estar pensando en términos de macroeconomía todo el tiempo, ¿no? O sea, yo necesito sí o sí llegar a fin del mes con la nómina de 55 personas, con una renta alta, con unos predios que estaban en proceso de ser comprados, con mensualidades,
O sea, nosotros tenemos un gasto de $500,000 mensual que ahorita pues no tenemos bien de dónde sostenerlo. Entonces, para mí la discusión ha estado estos días ahí, como a nivel macroeconómico, cómo nos movemos, dónde conseguimos líneas de crédito, qué vendemos, ¿no? En algún momento empezamos a coquetear con la idea de hacer una plataforma para grabar obras y ponerlas en pago por evento, como hacer una especie de Netflix. Entramos en pláticas incluso con Teatrix, que es una plataforma en Argentina, que tienen justo teatro por catálogo. Y un poco como que agarramos un vuelito en ese sentido, empezamos a invitar compañías, empezamos a ver, bueno, vamos a grabar obras, vamos, ¿no? Y fue como muy fuerte toparnos con que no hubo una sola compañía que dijera, va, yo me la rifo, vamos a grabar la obra, ¿no? Entonces, pues claro, como que nos tardamos en dimensionar que en realidad es que nadie quiere salir y nadie quiere ponerse en peligro y es súper respetable y lógico, pues, ¿no? Pero tardamos como en dimensionar que este impulso inicial de encontremos una nueva forma de hacer economía, pues se topa con que no es una cuestión de voluntad, sino que en realidad para una estructura del tamaño como la que yo trabajo, sí vamos a estar parados y sin ingreso, y la única forma, digamos, de pasar la curva va a ser pues endeudándonos y contrayendo crédito. Ya. Exacto, arruiné el humor de todos, ¿verdad? Pero Gracias. No, Sam. no. Mi micrófono mi micrófono estaba en pausa, Samuel, tranquilo. No, pues justo esto que dices nos da como pie a lo que íbamos a plantearles después, como para seguir con esta plática, que es justo a niveles prácticos, laborales y económicos, que implica poner en pausa las labores artísticas ante una emergencia sanitaria, como en su momento lo fue la influenza y ahora lo es el COVID, ¿no? Yo no sé ustedes cómo vivieron la influenza hace 10 años, no sé cuál era su lugar pues ahorita a nivel profesional en las artes, y tampoco se compara lo que pasó hace 10 años con lo que está pasando ahorita. O sea, hace 10 años fue un paro como de 2 semanas, ¿no? O sea, ahorita implica pues, parar meses las actividades. Platicando con Paulina y también en el taller como de este proyecto y de hablar con ustedes, yo planteaba un poco la reflexión de, ¿será también que, o a ustedes, cómo están viviendo la precariedad con la que estamos acostumbrados a vivir los artistas? ¿Es en estos casos una ventaja o en realidad está poniendo en evidencia una problemática económica más grande del gremio artístico? Porque, o sea, yo pienso en mi estado ahorita con la contingencia y, o sea, claro, no puedo salir, pues, pero económicamente, o sea, no hay diferencia cuando estoy en un estado en el que tengo que esperar 2 meses a mi siguiente proyecto, o cuando Secretaría de Cultura me debe desde hace 5 meses mi honorario y entonces tengo que sortear con los ahorros ahí de toda la vida, ¿no? Entonces, como en su experiencia, ¿qué está pasando a nivel económico en comparación a su normalidad? Y hablo a nivel personal, claro, ahorita Samuel nos ejemplifica a niveles, pues eso, macroeconómicos, hablando de $500,000, hablando de los honorarios de 50 personas. Pero ustedes como artistas independientes, ¿cómo es su comparativo económico? Sí, ¿Quién quiera? ¿Libre? Sí, quien quiera hablar. sí. Pues creo que, bueno, sí, en efecto es una situación bien distinta a la que pasó anteriormente con la influenza. Yo en ese entonces estaba estudiando en la ENAT, actuación, y pues bueno, en realidad, y daba clases en una escuela. Entonces, pues a mí me cayó muy bien porque pude relajar un poco el tema, ¿no?
del estrés de la escuela y de las clases y todo eso. Híjole, aquí el problema es que también estamos teniendo que lidiar con el encierro, que eso es una problemática que seas artista o cualquier persona, hay que lidiar con. Y ir más o menos sintiendo cómo es vivir en un encierro, ¿no? Sea que estés las 24 horas en tu casa o de pronto salgas, pero sí es una situación que mentalmente sí puede ser un factor de riesgo, ¿no? Digamos. Y más, digamos, los artistas que somos sensibles ante muchas cosas, pues sí te pone en un estado que a veces no está tan padre, en el sentido de no duermes bien, Pero, tenemos la presencia de un invitado de otra especie Lo que también están opina. matando, alguien es Algo está normal, pasando es por normal. A niveles personales, a mí me ha costado mucho también lidiar con el encierro y aunque he tratado de enfocarme en proyectos específicos personales, ¿no? O sea, que ya voy a hacer unos videos, la atención de mi ente creativo para poder también hacer uso de herramientas que yo tengo en un espacio determinado, con cierto tipo de herramientas, así como ahorita, ¿no? Este proyecto que ustedes están proponiendo, que está padrísimo, justo es eso, ¿no? ¿Con qué herramientas cuentas? Eso creo que es súper importante porque también nos hace replantearnos a nosotros mismos qué era lo necesario y qué otras cosas no eran tan necesarias, ¿no? Y también aprender a hacer uso de lo que tienes, o sea, de lo finito, digamos, ¿no? O sea, esto es lo que hay y con esto puedo trabajar. Y como creadores creo que nos está abriendo posibilidades de justo en dónde poner la cuestión de la, bueno, pongámosle arte o de la creación, ¿no? Eso lo veo por algo positivo. Por otro lado, pues obviamente que todas las estructuras previas pues se tambalean, no sabemos qué va a pasar. Es evidente que va a venir una recesión económica macro enorme y lo que también pasa con este tipo de crisis, que es a más largo plazo con consecuencias que dicen más o menos parecidas a después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que nosotros no tenemos ni idea porque no pasamos por ahí, ¿no? Ni nuestros padres, o sea, no tenemos una generación cercana que lo haya vivido, por lo tanto es nuevo para nosotros y pues ni modo, ¿no? Esto es lo que nos va a tocar. Pero justo pues habrá que crear otras cosas. Sin embargo, esta crisis y esta ruptura que se da a lo que estábamos acostumbrados, pues evidentemente hace un shock en lo que podemos reacomodar, ¿no? Y a cómo se nos dé entender el asunto. Pues sí es muy complicado, y yo creo que lo vamos a ir entendiendo conforme vaya avanzando el tema. Yo creo que hay que tener muchísima paciencia con nosotros mismos y con el otro, ¿no? Y irnos un poco echándonos la mano, ¿no? También otra cosa que es cierto es que en este tipo de crisis, la precariedad y las cosas que no se trabajaron previamente o que estaban en la tablita van a ser más evidentes y van a empeorar. Entonces ya tenemos ahorita situaciones en donde justo ya empieza a haber pues asaltos, ¿no? Empieza a haber cosas muy afuera, pues digamos, de nuestras casas, pues ya empieza a haber un caos, ¿no? Un ligero caos que esperemos no se intensifique, pero digamos que la gente que estaba viviendo al día ya no va a poder recibir eso y va a buscar otras maneras, ¿no? Y esto es algo que México adolece de hace muchas generaciones, la cantidad de gente que vive en la pobreza. Y eso se va a marcar todavía más. En nuestro caso, la precariedad laboral con la que hemos estado trabajando, pues está marcando más las pocas posibilidades que tenemos de acceder a apoyos, por ejemplo, que ahorita también el tema de lo del FONCA estaba como, y de los apoyos, etcétera. Entonces, pues nos toca, es una época bastante difícil, bastante difícil. Okay. ¿Alguien más tiene un comentario respecto a esto? Pues yo, ¿puedo? Claro, adelante. Yo, digamos, comparto con reservas lo mismo de Dulce, porque creo que en efecto hemos pasado como por varias veces, es lo que redes sociales y hablando de la industria de las artes escénicas, que es que ya pasamos por esta cosa de, bueno, aprovechemos el tiempo de encierro, escribamos esa novela que no escribí nunca,
ya pasamos también por el no, tampoco es una beca, tampoco tenemos la obligación de salir de esto con una obra maestra, como ha pasado muy rápidamente en cuestión de muy pocas semanas, como por altibajos emocionales complejos. Yo ahorita estoy leyendo un montón como de crítica y de comentarios muy nocivos sobre la comunidad artística siempre tendiendo la mano para buscar una ayuda, ¿me explico? Y me está empezando a hartar como esa sensación de los eternos mantenidos, porque en realidad creo que no lo somos, creo que somos una de esas muchas industrias que depende de la convivencia y que depende del acto social. Y no somos únicos. El deporte está parado, los restaurantes están parados, la vida nocturna está parado. Todo lo que en general implica que la gente se reúna en grupos está detenido. Y no es culpa nuestra por no saber hacer otra cosa, ¿me explico? Elegimos especializarnos y elegimos hacer de esto una profesión y hay un nicho de mercado que ahorita no se puede trabajar. Es flagelarnos por nuestra capacidad de generar nuevas economías me parece terrible. Y me parece más terrible que las pocas ayudas que están llegando desde el gobierno central tengan esta condición de bueno, pero merécetelo. ¿Me explico? O sea, sí te voy a dar 10,000 pesos, pero desarrolla un proyecto que valga la pena y te lo doy. Porque no estamos ahí, ¿sabes? O sea, es como pedirle a alguien que se quedó sin su casa en el temblor que demuestre la valía de tener casa. Sé proactivo incluso en la crisis, ¿no? Claro, lo que tiene que haber son pues, tal cual alianzas y economías solidarias. Y está bien decir necesitamos ayuda si crees que lo que hacemos en el día a día vale la pena, pues ahorita es cuando, así como nosotros estamos consumiendo local y ayudando a restaurantes, y sabes, como también formamos parte de ese nicho de economías que dependen del acto social. Entonces, pues creo que nos va a costar un montón levantarnos, como a todas las otras industrias, y lo iremos haciendo pues en la justa vida y no vamos a dejar de dedicarnos a esto. A lo mejor tendremos que hacer alguna otra cosa en estos meses para sacar unos pesos, es posible, pero eventualmente regresaremos y eventualmente habrá un público y eventualmente habrá gente queriendo ver lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues eso, como dimensionar que va a estar duro, pero que no es nuestra culpa por dedicarnos a lo que nos dedicamos, me parece bien importante. Por supuesto, Samuel, y sí me escucho, ¿verdad? Sí, justo lo que comentas es bien interesante y viene a colación una reflexión que tenía yo hace unos días, o que teníamos Tania y yo hace unos días, de nuestro papel en la sociedad como artistas, como creadores, que en realidad nos damos cuenta que haya una pandemia o no haya, somos un grupo que ha sido un tanto segregado, ¿no? Un tanto segregado en cuanto a que realmente no estamos considerados en los planes de gobierno para mejoras de nada. Me explico, que trabajamos sin un seguro social, que trabajamos bajo condiciones de que hoy tengo dinero y mañana no lo sé, ¿no? Me explico. Y pues justo esto que comentas también es muy importante porque viene a detonar la importancia de tener como algún órgano, digamos, regulatorio, una comunidad artística donde todos podamos como acudir, si hay algún caso de lo que decía, ¿no? De que es que en el trabajo donde estoy no me están dando seguro, es que haya como un fondo económico para este tipo de situaciones que no tenemos previstas, ¿no? Tal vez es soñar mucho con esta situación, pero me parecería importante, ¿no? Que si bien el gobierno no nos está proveyendo de este como órgano, nosotros como artistas tener esta organización para tener un respaldo, ¿no? Y
¿Ustedes qué piensan? Sí, justo ahora, pues digo, Samuel tendrá más el expertise que yo porque él está dentro de las dos asociaciones, ¿no? Pero un poco lo que está haciendo Recio aquí en la Ciudad de México y el Colegio de Productores, pero me enfoco en Recio, ¿no? Que están, o sea, se unieron como grupo de personas que hacen teatro, que tienen un algo en común, que es tener espacios independientes en la Ciudad de México, y entonces de pronto ellos ya pueden acceder a, digo, todos tenemos el derecho de exigir, ¿no? Pero sí, a partir de una organización, por supuesto que es más viable, entonces comenzar a hacer proyectos de legislación, comenzar a hacer proyectos que sean escalables y que quizá nuestra generación va a ver un poco borroso, ¿no? Pero que estamos cimentando estructuras para que funcionen las cosas, ¿no? O sea, yo le llamo, sobre todo, sí, en mis talleres y etcétera, cuando hablo de gestión, como la importancia de los equipos de trabajo, ¿no? Yo sí creo que el tejido cultural del país está agrietado, sí creo que es un déficit, sí creo que, como decías tú hace rato, Pau, que estamos de alguna manera segregados en un sector que parece que importunamos de pronto, ¿no? Pero que cuando las células son funcionales y los equipos de trabajo entonces convergen y entonces tienen como un objetivo en común, entonces eso va sanando un tejido cultural más extenso. Por eso también me parece importante recalcar como la naturalidad remota de estas pláticas, ¿no? Que está sucediendo en línea y que está sucediendo también un poco para aumentar la práctica de la descentralización de la cultura y el arte y que no todo pasa en la Ciudad de México y que entonces podamos hacer vínculos con lo que está sucediendo en otras entidades del país y entonces eso, poder tener un músculo eventualmente de artistas que se conocen, de artistas que con fundamento exigen, ¿no? También por otro lado, yo soy de la idea de que hay que aprender a tener otros accesos económicos, de pronto de la iniciativa privada, de pronto de inyección extranjera, yo qué sé, sin dejar de exigirle al presupuesto federal lo que nos toca, ¿no? Pero también eso, o sea, aprender otros métodos de elaboración de económica, ¿no? Acabo de inventar un término, elaboración económica, pero bueno, o sea, como encontrar otras metodologías que sean sustentables, sin tener que recurrir constantemente a los mismos fondos que pues, parecen, o sea, que no son inagotables. Y lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Con todo lo que está pasando con el FONCA, con los... Pues, creemos que están para siempre, pero pues, un día ya no están y el día que ya no estén, no supimos cómo generarnos ingresos de otro modo. Esto es muy importante también desde mi punto de vista, el hecho de no estar aislados y vuelvo un poco al tema de crear comunidades, porque debemos comenzar a ver la industria del arte y la cultura como una industria económica que genera y que puede generar, ¿no? Y Beth es experta en esta parte como de alianzas para el festival y ella no nos dejará mentir que allá afuera, si tú vas y buscas, realmente hay gente que está dispuesta a dar dinero para que el acto del arte suceda. Pero de pronto, cuando está centralizado, cuando estamos aislados, cuando no existen estas comunidades y no conocemos a las personas indicadas, porque claro, si yo soy bailarina y no entiendo cómo funciona el ir a buscar dinero, porque no es irlo a pedir, como decía Samuel, no es ir a pedir caridad, es un intercambio de valor. Y debemos comenzar a verlo así para que realmente nosotros podamos crear una industria que sea sustentable y que no tengamos en una situación como la que estamos viviendo, tengamos que vernos pues
pues súper marginados, ¿no? Y casi contando los centavos porque no tenemos que comer, sino tener un ingreso que nos permita vivir dignamente y que nos permita tener un fondo incluso de ahorro, de previsión, no sé, para poder salir bien salvados de situaciones como la que actualmente estamos viviendo y que nos damos cuenta que en efecto no estamos preparados para enfrentarlo, ¿no? A largo plazo. Sí, Pau, justo como mencionas, yo creo que una parte importante para los artistas y que puede ser más atractivo, que da seguridad a iniciativa privada como para animarse a involucrarse más, es justo como esta colectividad organizada, la creación de colectivos o ya creación de figuras jurídicas, que también es todo un tema con la nueva administración, es todo un tema, pero sí da mucho más confianza y más poder hacer colectivos organizados, propuestas a nivel nacional inclusive. Creo que está buenísimo esto que mencionan me encantó lo de este músculo de artistas a nivel nacional. Creo que la participación colectiva es muy importante, enriquece y desde mi perspectiva, creo que hay muchos grupos de iniciativa privada que están abiertos a involucrarse más. La verdad es que lo de la pandemia actual sí es algo fuera de serie, que poniéndome del lado de ellos que también están sufriendo porque tienen una plantilla de gente que depende, sí es algo fuera de serie. O sea, lo que está pasando ahorita sí creo que no está preparado, pero antes de ello creo que hay más apertura y que sería buenísimo hacer más alianzas con iniciativa privada en todos los estados, pero la verdad es que ahorita sí a todos estamos, que hay mucha incertidumbre y no creo que en este momento algún grupo quiera involucrarse cuando tiene que, como decía Samuel, tiene su nómina de 50 personas. Ahorita sí es una temporada muy complicada, pero creo que es una gran lección para todos, justo porque no sabemos cómo reaccionar, pero es una gran lección para en un futuro, pues ya obtener un fondo. Y ¿saben qué? También estaba pensando en que a nivel nacional, toda la política que hay en cuestión laboral, también para los freelance, o sea, para mucha gente que trabaja en el medio que no tenemos inclusive un contrato con prestaciones, que estamos por honorarios, también eso habla mucho, ¿no? No solamente en el área de entretenimiento, sino hay otras muchas áreas que no hay esa estabilidad y seguridad laboral. Entonces, es muy complejo como ese tema, pero bueno. No, perdón, Eunice, adelante. Bueno, yo nada más quería pues compartir un poquito sobre lo que estoy observando en la parte de la danza. La mayoría de nosotros como maestros de danza, pues nunca firmamos un contrato, ni siquiera, ni de nada. Es de palabra, es hora dada, hora pagada normalmente. Entonces hay como que un poquito de entrenamiento previo a todo esto, que bueno, es el saber que en vacaciones no vas a tener ningún ingreso, etcétera. Pero cuando llega algo como esto, de manera repentina, pues obviamente uno tiene que hacer adecuaciones. Lo que yo he observado es más que nada que hay mucha comunicación entre academias, entre maestros. Hay gente que se ha estado uniendo en plataformas, eso es lo más bonito, que creen plataformas de diferentes lugares para ofrecer un servicio. Igualmente también hay clases en línea gratuitas, etcétera. Lo que son las compañías, pues obviamente ya no tienen funciones, pero proyectan cosas en sus canales. El arte de la danza se sigue moviendo y se sigue innovando. Yo actualmente, pues les comentaba al principio que había dejado mis academias porque me estaba dedicando a lo que es mi proyecto.
Y eso ha sido un golpe brutal, porque realmente fue dejar algo que yo ya tenía seguro, que aunque ahorita no, tal vez no estén percibiendo lo mismo por las clases que están dando, porque seguramente hay negociaciones, etcétera, con los papás, pero siguen vigentes. En cambio, un proyecto que apenas empieza a agarrar como que un poquito de fuerza, a darse a conocer, pues es algo completamente que se frena, ¿no? Y, y pues no queda más que ir viendo otras formas. El dar clases ahora en línea es una opción muy buena. Lamentablemente, pues no todos tienen para pagar unas clases en línea, pero, pero igual los bailarines tienen que ver adaptarse a la manera en la que se pueden seguir entrenando porque no pueden parar, porque ese es su instrumento de trabajo. Entonces es tener esa disciplina, pues ir teniendo una visión más amplia de qué es lo que vamos a hacer, pero siempre con la conciencia de que todo puede cambiar y hay que ser como tener esa posibilidad de fluir en lo que venga y adaptarse, ¿no? Sí, sí, pues sí, y o sea, efectivamente no sabemos para dónde, ¿no? Y iremos regresando poco a poco a la normalidad en el mejor de los casos, ¿no? Tampoco es que, bueno, ya mañana regreso a mi ensayo, ya mañana regreso a dar clase, ya mañana, ¿no? O sea, será una cosa a la que regresaremos paulatinamente. Y justo pensando en que regresemos a la normalidad, yo quisiera plantearles la pregunta a su entender de ¿quiénes creen que son las personas que realmente van a tener la posibilidad económica después de esta crisis de consumir arte? Y para que me respondan esto, también quiero como lanzar la pregunta, que es un poco una reflexión que tuvimos a raíz de las consignas del día de hoy, ¿es o no un privilegio el consumo del arte? ¿Y es o no un privilegio dedicarse al arte? ¿Quién es la gente que va a poder salir de esta pandemia por supuesto que con ganas de salir y tomarse e ir y ver y ir al cine, pues todos, pero quién es la gente que de verdad va a tener el acceso para comprar un boleto para el teatro, para comprar un boleto para un concierto? ¿Qué piensan? Pues yo creo que todo el mundo va a salir con un ánimo de, de hacer vida social. O sea, creo que todo el mundo va a tener una sed de socializar importante. Creo que nos toca a nosotros saber responder a la dinámica económica del público. Es decir, si la gente va a estar golpeada económicamente, nos va a tocar regalar boletos o bajar cabronamente nuestros precios, ¿me explico? O sea, tendremos que acompañar la crisis económica. O sea, quien crea que puede regresar a los escenarios con un boleto de 350 pesos, pues está en drogas, ¿no? Vamos a tener que ser solidarios con la comunidad, que es a quien decimos debernos todo el tiempo. Entonces, yo creo que público va a haber, creo que nos va a tocar reconstruir una economía desde todos lados. Y nada más hay que aprovechar porque yo me tengo que retirar en 10 minutos. Era hacer énfasis en la necesidad que está siendo tan latente en estos momentos de construir una comunidad artística organizada y con mecanismos de representatividad. Nos estamos dando cuenta desde Recio y desde el colegio y desde la Asociación de Productores y Ejecutantes de la Danza y desde ciertas instancias que por ahí existen, pues que en realidad son esfuerzos aislados, ¿no? O sea, no tenemos organizaciones con las cuales interactuar para salir juntos como un frente artístico y decir,
aquí estamos todos. Estas 10 asociaciones representan a todos los artistas. No hay, y estamos en pañales en la construcción de una sociedad civil organizada, y eso me parece muy importante. Hablamos, por ejemplo, de que no tenemos un seguro de desempleo, pero pues no lo tiene nadie en este país, me explico. O sea, nosotros no podemos pretender que haya un seguro de desempleo para artistas si los carpinteros no lo tienen, si los maestros no lo tienen. La única forma de exigir juntos un seguro de desempleo es yendo pues, con todos los trabajadores de este país. De igual forma hablábamos de la seguridad social. No es que nosotros no tengamos acceso al IMSS, no es que en el IMSS haya una cláusula que diga que los artistas no son bienvenidos en los hospitales. Es que no tenemos una cultura de, como empleadores, darle seguridad social a nuestros empleados. Decías ahorita que no firmamos contrato. Qué grave es que no firmemos contrato, ¿no? Y en la medida en la que nosotros empecemos a organizarnos y a decir, oye, yo encantado de estar en tu proyecto, pero pertenezco a un colegio que no me deja firmar un acuerdo contigo si no es por escrito. Empieza a haber como una sinergia que nos vuelve más serios y más profesionales, y que en momentos de crisis nos permite hacer un bando común y una unión. Entonces, ahorita hablábamos, bueno, no hay dinero, no va a haber dinero como para hacer un fondo de rescate que nos dé a todos $1,000,000 para que sigamos haciendo arte, ¿no? Eso no va a existir, pero ¿qué sí hay ahorita? Ahorita hay burócratas a sueldo con nada de trabajo en sus casas. Bueno, entonces aprovechemos esta cuarentena para reformular todo lo que está mal, ¿no? Revisemos las convocatorias, reabramos el EFIARTES, reabramos el FONCA, ¿no? Aprovechemos para cambiar desde fondo todo lo que conocemos toda la vida de la forma en la que se ejerce el arte institucional en este país. Ahorita tenemos tiempo, estamos todos así. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es arrinconar a las autoridades a decir, tienes que ahorita recibir porque estás en tu casa con un sueldo y no estás haciendo nada. Entonces, trabajemos en resolver pues, lo que se puede resolver. Que no hay dinero, bueno, resolvamos las fórmulas y los lineamientos y las reglas de operación de todo lo cultural. Entonces, por ahí creo que es un llamado de atención muy fuerte a nuestra comunidad para que sigamos en la representatividad y en la construcción de estructuras de la sociedad civil que nos puedan representar. Ya. Yo coincido mucho con Sam en esto que está diciendo, porque justo también, justo al fin de año pasó lo de no vivimos del aplauso y se veía bueno, cada quien aisladamente iba buscando la lucha, ¿no? O sea, sea grandes festivales, sea sistema de teatro, o sea, bueno, iban de varios frentes. Y coincido totalmente que esto es un muy buen momento para tomar las riendas de algo que no habíamos, no sé si podido o querido o entrado o todo al mismo tiempo, ¿no? Y porque también creo que la idea, nuestra propia concepción también de qué es ser artistas, con esta pregunta que decías, Tania, de si es un privilegio. Yo la verdad es que creo que antes lo pensaba, hoy en día creo que no, es algo necesario, que justo las autoridades y mucha gente lo ha visto como un privilegio hasta nosotros mismos, pero no, o sea, está dentro del sistema laboral, o sea, bueno, esa es la idea, de que entre totalmente porque es un trabajo, que es muy necesario porque así como decía Sam, cuando acabe esta cuarentena, todos vamos a querer salir y poder transitar todo lo que estuvimos viviendo. Todos los mecanismos para eso, o sea, hay muchos mecanismos que el arte ayuda para que eso suceda, para poder entender cosas, para poder procesar, proyectar. El dispositivo artístico es tan amplio y tan necesario, pero no lo hemos visto así tampoco a veces nosotros, ¿no? O sea, bueno, el rango es muy grande. Ni tampoco hay mucha gente de público en general, o sociedad en general, que piensa que somos nosotros unos huevones y que estamos justo en un privilegio en donde estamos esperando que nos den ese dinero, pero creo que de entrada pensar que no, esto tiene que tomar una estructura como siempre lo hemos estado buscando, pero no le hemos entrado, ¿no? Y ahí coincido totalmente con Sam.
Muy bien, muchas gracias. No sé si de los que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, alguien tendrá como alguna pregunta o algún comentario. Este, con mucho gusto, a través del chat podemos como resolverlo. Están escribiendo. Un segundo. Nos comentaba también, aprovechando este tiempo en lo que nos llegan las preguntas, nos comentaba Unice que ella en este tiempo pues ha encontrado la manera de continuar con sus clases a través de línea. No sé si alguno de ustedes también ha encontrado como nuevas formas de continuar con el arte a través de online. Sí, sí. Sí, yo les puedo contar. Bueno, desde la perspectiva del Festival de Cine, se está viendo la manera de que sea en línea. Con esto también pone un poco en duda uno de los objetivos de la creación de este festival, porque justamente era ir a plazas públicas y llegar a toda esa gente que no puede pagar un boleto para ir al cine o que no sería una prioridad pagar este boleto, y que en una plaza pública de repente se encuentre pues una pantalla de cine y pueda ver un documental que estuvo en otros festivales en otros países y que lo pueda ver en la plaza pública de su comunidad. Y ahora, pues dado que no hay otras vías, sí se está planeando que haya una parte en línea, pero con esto también me hace pensar a mí en cuanto a quiénes van a ver esos documentales, ¿saben? O sea, los privilegiados que podemos conectarnos, que para empezar tienes internet, tienes una computadora y que puedes dedicarle tiempo a eso, porque también hay personas que tienen que estar trabajando inclusive ahorita, ¿no? Allá afuera para mantener a sus familias. Entonces, digo, es adaptarse a lo que hay. Desde esa parte, el Festival de Cine Documental va a sacar una muestra en línea justo para, pues también, seguir creando comunidad entre quienes están en la industria y pueden pues seguir reflexionando al respecto, informarse de otras historias, otros documentales, y creo que está muy bien y es muy válido, y es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De crear estos espacios también de acompañamiento. Y bueno, por otro lado está esta parte de decir, bueno, qué público es el que va a ver, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen acceso a estas plataformas? Pensando en lo que mencionaban eh, de los carpinteros, los que platicaban Samuel y Dulce, ¿no? De realmente laboralmente quiénes, o sea, quiénes tienen sí los privilegios en forma, ¿no? Pero pues sí, es adaptarse un poco al momento, pero sí, yo creo que hay que seguirlo y aprovechar este momento, pero sin dejar de pensar en realmente, pues, qué va a pasar con todos nosotros, ¿no? Con los freelance, con todos quienes hacen esta comunidad. Por supuesto. Nos preguntan en el chat también, nos pregunta Natu, ¿cuáles son las estrategias para lograr que la sociedad incluya el arte en los presupuestos públicos de forma seria? Sí, gran pregunta. Creo que un poco es lo que decía Sam hace rato o sea, nosotros estamos con la obligación de exigir, pero también con la obligación de organizarnos para tener órganos que puedan exigir, ¿no? Y de formalizarnos también como equipos creativos pequeños, grandes, o sea, a la escala que sea, pero empezar a hacer internamente dinámicas que te formalicen como un empleador y como un entrado, y como un empleado, perdón. Y entonces, pues de esa manera empiezas a reconocer el valor que tienes no solo en tu mismo gremio, sino en la sociedad. Y entonces así exiges, y entonces así puedes hacer una carta con tu gremio que defienda los fideicomisos y que entonces el FONCA tenga 2 o 3 años más de vida, ¿no? O entonces le exiges al dinero que mensualmente en los estados de la República se les pide que se designen a la cultura, entonces tú accedes a ellos y en vez de que ese dinero se recorte porque no hay proyectos que quieren acceder a esos dineros, tú vas y exiges porque sabes que están obligados a aportar a la cultura anualmente las entidades federales, ¿no? Entonces, yo creo que cómo ir cambiando esto sin depender tanto de los recursos públicos es para empezar a conocerlos, para empezar a conocer los recursos a los que uno tiene acceso como artista independiente o como grupo o como, ¿sabes? Conocer qué hay,
conocer quiénes son los que los dan, conocer de qué depende, y entonces pues acceder a ellos y exigir más recursos, porque esa es otra, como artistas también pues dependemos de cierta fluctuación, ¿no? Es efímero hacer arte, lo que hoy está en 2 años ya es otro proyecto, pero desconocemos mucho de lo que tanto la iniciativa privada como la federal tiene para aportar a proyectos de origen artístico independiente. Entonces, para empezar, conocer el contexto, conocer cuánto se designa al año a la cultura, conocer por qué se hacen los recortes que se hacen, a qué se hacen específicamente, y en esa medida entonces aprender a colocarnos, según yo. Puedo aportar una cosa antes de irme, pero me parece muy interesante también que nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip en el sentido de la única razón para exigir un presupuesto de cultura al Estado es porque ese presupuesto está destinado a que la ciudadanía tenga cultura. No es un presupuesto para nosotros los artistas. Exacto. Es un presupuesto para el espectador, para el ciudadano. En la medida en la que logremos nosotros hacernos valer con la ciudadanía, cuando la ciudadanía diga, o sea, los únicos que nos prendemos las ropas cuando cierran un teatro somos los artistas. En la medida en la que hagamos la inmole junto con nosotros para defender esos teatros, entonces habremos ganado la gran guerra. El presupuesto de cultura es para garantizarle un derecho a la ciudadanía, que es el derecho de la acción. Entonces, vale la pena cuestionar todo, cuestionar si de verdad el FONCA está sirviendo para que en efecto la ciudadanía acceda a la cultura o no. Cuando tienes un espectáculo que no vemos más que nosotros, los artistas, pues entonces ese espectáculo no está atendiendo a la necesidad de que se haya asignado un presupuesto, ¿no? Entonces, ese enfoque me parece importante y cambiar un poco el discurso de exigir dinero para nosotros y más bien exigirlo para la ciudadanía y nosotros entendernos como eso, como garantes de derecho. Entonces, habremos encontrado una fórmula correcta de exigir. Y ya con eso me despido. Discúlpenme mucho, tengo otra junta, los quiero. Gracias, Sam. Gracias, Cuídate. Me encanta esto que comentas, Samuel, y justo, perdón, justo es la razón de ser de este espacio también, el escuchar otros puntos de vista, el escuchar otras maneras de trabajo, el crear propuestas, como lo dije desde el inicio, siempre con el objetivo de ser más sustentables y como bien dice Samuel ahora, y lo voy a adoptar como propio, pues para garantizar el derecho, ¿no?, que tiene la ciudadanía a tener arte. Entonces me parece increíble lo que comenta Samuel. No, iba a decir algo también. Que justo, o sea, quiero como ligar un poco la siguiente pregunta y comentario que nos hizo Natu. Dice, se habla de que no es un privilegio, sino una necesidad del arte para la comunidad, y tienen razón. Pero la economía capitalista no lo contempla a menos que no sean alternativas populares que generen rendimientos a los empresarios. ¿Cómo ir cambiando esto sin depender tanto de los recursos públicos? Y justo esto lo voy a aunar un poquito con lo que decía Samuel y doy pie para no acaparar las respuestas, una disculpa. Pero me parece como súper pertinente con lo que hablábamos Paulina y yo antes de dar inicio a esta plática, ¿no? Que hablábamos como de por qué hay locales que pareciera que no tienen fundamento y de pronto se vuelven autosustentables, ¿no? Como cafeterías con cierta índole o estudios de yoga o estudios, ¿no? Y entonces, claro, es esto de generas una necesidad y entonces generándole una necesidad a la sociedad, te vuelves autosustentable porque entonces todos los ingresos parten de que la gente cree que necesita de eso para tener una mejor calidad de vida. Y que sin embargo sigue pasando, no le pasa a la cultura, ¿no? No le pasa al arte, o por lo menos no en México. No ves que alguien priorice el consumo del arte como una necesidad en su día a día. Hay quien sí lo es, y yo sí creo que quien sí lo es, sí tiene un privilegio de clase, esa es mi opinión. ¿Cómo ir cambiando esto sin depender tanto de los recursos públicos? Un poco también, yo creo que es lo mismo que decía Samuel, cambiar el chip
Ahora los estímulos fiscales, por ejemplo, que esto es algo que a mí me hizo ver Paulina hace un par de años, ¿no? Los estímulos fiscales que nosotros creemos que son para el deporte o para el arte o para la ciencia, son para las empresas, son para que las empresas se vuelvan culturalmente responsables del engranaje cultural de un país. Y creo que si partimos justamente de esta reflexión de que la cultura no es una necesidad para quienes hacemos arte, sino para quienes lo consumen, entonces vamos a ir cambiando esto sin depender tanto de los recursos públicos y al mismo tiempo volviendo responsables a las empresas con iniciativa privada. Y eso era como mi punto de vista con esta reflexión. Si quieren aportar algo y decir más cosas, por favor. Pues bueno, coincido con esto de el término de socialmente y culturalmente responsable, ¿no? De las empresas, porque muchas veces eh, el reconocer la importancia y la necesidad del arte, ese es como un tema, ¿no? Porque la necesidad está ahí. El tema es cuáles son los contenidos que hemos estado, lo que decía Samuel de lo del Fonca, ¿no? Qué vías hemos estado usando y cómo las hemos estado usando de tal manera que la gente, hay alguna que se siente muy conectada o depende, hay muchas razones por las cuales quizá nuestras estrategias no hayan funcionado y también nuestro quehacer artístico no haya llegado hasta donde tenía que llegar. Pero creo que también esta cosa de organizarnos y replantearnos un chorro de cosas, porque también puede ser que estemos creando desde el yo, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y es como también ampliar esa perspectiva de esta necesidad artística y cultural de la población en general, o por lo menos de la población cercana al lugar donde yo me desarrollo, ¿no? O sea, me refiero como, pues hay muchos pueblos aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, esta cosa de irnos abrazando y también como nuestra responsabilidad social, también que esté parte de nosotros, ¿no? O sea, de encontrar esa necesidad cultural de los demás, porque ese sería nuestro rol. Por supuesto. Muchas gracias, Dulce. Nos dejaron aquí algunos comentarios, Aníbal, Gerardo, que los vamos a, ya los leí, los tomaremos muy en cuenta. Muchas gracias, Aníbal. Quiero comentar también que este chat se queda abierto, entonces si quieren seguir poniendo como preguntas, comentarios, se puede hacer. Y terminamos con esta pregunta de Fer, que me parece muy interesante y muy bien para concluir el tema. Dice, una vez pasado lo más crítico de la pandemia, ¿cómo sería el planteamiento para reiniciar las actividades artísticas? ¿Cómo vamos a volver a agarrar camino? Tania, ¿tú qué tienes planeado para...? Pues la verdad es que creo que como todo, poco a poco, y empezando a medir las necesidades de los que poco a poco se van a integrar junto con nosotros. Yo la verdad es que me quedé a media temporada, entramos en la pandemia, yo estaba dando temporada en el teatro, no pudimos terminar. Yo hasta la fecha no sé si el sistema de teatros nos plantea como una posibilidad reprogramar esas funciones, no sé si vamos a contar con ese pago a tiempo, la verdad es que ahora todo es mucha incertidumbre. Lo que sí creo es que para regresar poco a poco tendremos que hacer lo que por lo menos la comunidad artística ha hecho siempre, que es plantearse proyectos a futuro y empezar a buscar cuáles son los recursos y los accesos que vamos a tener como viables para cuando este encierro termine. Claro, me gustaría agregar a lo que comentas, Tania, y a lo que nos comentaba hace un momento Eunice, sobre que ella ha seguido dando sus clases en línea. A mí me parece importante no solamente pensar en qué va a suceder después, porque como bien comentábamos también, no sabemos qué va a suceder. No hay precedentes de una situación como la que ahora estamos viviendo, pero me parece muy relevante rescatar lo que hemos encontrado de este encierro, ¿no? Como nuevos medios digitales para llegar a nuevos públicos, para dar clases, hay ahora ya también festivales en línea, quiero pensar, de danza en línea, de teatro en línea, Mejor Teatro ya acaba de lanzar una convocatoria de haz tu monólogo, mándalo, pues vamos como micrófono abierto, perdón. Entonces me parece muy importante ver, pues esto, ¿no? También darle continuidad a los proyectos que surjan
de esta crisis y pues tomarlos como una oportunidad. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? Gracias, Pau. Yo también coincido en que, perdón. Es que aquí hay una pregunta que quería dirigir para Eunice ahorita que nos terminen de platicar, por favor. Sí, adelante, Ivette. Bueno, para terminar, quería apoyar tu visión. Platicando con algunos colegas me decían que va a haber mucha oportunidad y como mucho hambre del sector de entretenimiento. Entonces que yo todavía no logro como ver el norte cómo, pero eso compartían conmigo, que va a haber mucha oportunidad y mucho hambre por entretenimiento. Confío en que también la comunidad pues va a ir buscando y con este tipo de experiencias puede haber más hambre, ¿no? De justo apreciar y valorar este tipo de proyectos. Entonces, pues estar a la expectativa y ver cómo también desde nuestras áreas aportarles, ¿no? Pero creo que sí va a haber un buen campo, espero, buenas oportunidades. Nada más. Gracias, Ivette. Mira, Eunice, pregunta Gerardo, el artista necesita comer y para ello necesita dinero. Hay una tendencia a pensar que lo que está online debe ser gratuito. En esta perspectiva donde parece que el online puede mantener el arte vivo, ¿hay algún impedimento para cobrar por sus conocimientos artísticos? ¿Cuál está siendo tu experiencia ahora que estás dando clases? Sí, claro que no hay ningún impedimento. De hecho, el poder ofrecer ciertas clases gratuitas te genera más gente, más público que se interese en lo que estás haciendo, te das a conocer. Pero, por ejemplo, yo lo estoy manejando con el grupo que yo ya tenía en el taller presencial. Para no perder esas clases, las fui dando en línea y de ahí otras personas se fueron uniendo. El taller presencial se va a continuar dando cuando ya esto termine, pero en este momento, como bien dicen, nosotros comemos de esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo, siendo también empática con la gente que está pues teniendo esta, exactamente en todo, o sea, todos estamos iguales. A excepción de los que sí tienen sus sueldos fijos, etcétera, pero la mayoría de nosotros no. Entonces, lo que yo hice específicamente con ese grupo es que cada quien pues aporte lo que pueda aportar en este momento. Ya después, como bien dice Pau, podemos continuar con este proyecto en línea. De hecho, hay plataformas que ya están construidas desde antes y se manejan así. Y van subiendo clases nuevas, tú vas haciendo tus paquetes, etcétera. No está peleado para nada el tener algo en línea y cobrar por lo que sabes, porque por eso estudiaste todo lo que estudiaste, claro, etcétera, e invertiste, ¿no? Es correcto, y yo creo que es importante y necesario en este momento aprender a cobrar también nuestro trabajo en línea, ¿no? Porque muchas veces creemos que por ser en línea no tiene valor, pero lo tiene y amerita que sepamos también cómo cobrarlo. Entonces, bueno, ¿alguien más quisiera agregar un comentario para concluir? Que ya nos alargamos un poquito. Bueno, yo iba a comentar, quizás no está dentro del gremio artístico como tal, pero yo en estas clases que doy en inglés, ahorita reconecté a una chica que justo tenía de manera presencial y que también digamos que el internet es un medio, pero podemos encontrar también otros, ¿no? O sea, el teléfono, entonces creo que lo interesante es ver cómo juntar todos, ¿no? Porque no es solamente entrar una aplicación como tipo Skype o Zoom, sino es cómo rayos unir todo lo que tenemos, o sea, de contacto, ¿no? O sea, bueno, igual lo único que tenemos es el teléfono y acá, ¿no? Pero cómo entretejer esas estrategias, justo creo que nos va a dar un amplio rango que cuando tengamos lo presencial más todo esto, creo que va a ser otro tejido bastante interesante.
Es correcto, y justo de lo que hablas, Dulce, veo varios comentarios en el chat acerca, o sea, como que este tema de en línea da mucho de qué hablar. Yo creo que podremos hacer un segundo programa para hablar específicamente de plataformas, estrategias, qué sí funciona, qué no funciona, porque es un tema extensísimo también, sí lo dije bien, bueno, muy extenso pues, de analizar, y pues sí me gustaría que lo hiciéramos en una segunda plática. Seguramente tendremos nuevos invitados también, y pues yo les quiero agradecer mucho a las tres, a Samuel que ya se fue, Tania por hacer este proyecto conmigo, a todas las personas que se conectaron. Este es nuestro primer programa, es un piloto, y pues esperamos que podamos seguir, que se sigan uniendo a estas conversaciones y que también surjan cosas y nuevos proyectos padres gracias a estos espacios. Pues muchas gracias a ustedes, chicas. Muchísimas Y a la gracias. gente que vino. Gracias, chicas, y a todos los que nos escucharon. Y este fue la primera emisión de algo que esperamos que tenga futuro y relevancia. Y muchas gracias, de verdad. Mucha información súper amorosa y mucho amor a lo que ustedes hacen. Les agradecemos muchísimo que estuvieran aquí platicándonos y abriéndonos sus experiencias. Y Gracias por la iniciativa. Perdón, muchas gracias. Tania, Paulina, muchas gracias. Gracias. El chat sigue abierto, pueden subir comentarios con el mismo link, y ahí si quieren como conversar, conectar con las personas, también se puede. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye, beso.